Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional, junto con nuestros analistas, Gerald Solano, Percy Rodríguez y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos, muy buenas noches. Estamos de nuevo aquí en el programa Pulso Global. Hoy nuevamente con Percy, luego de un par de semanas que estaba allí con algunos compromisos y por supuesto hoy muy contentos de tenerlos con una invitada especial que nos acompañará a entender un poco de esta nueva estrategia de China que para algunos ha sido media compleja de entender, así que hoy podremos aclarar todo eso. Les acompañamos como todos los jueves Gerald Solano y Percy Rodríguez. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola Gerald, encantado de estar en esta noche con ustedes. En buena hora que podemos vernos de nuevo una vez más con un tema internacional muy interesante. Como ustedes saben, China es una potencia, una superpotencia que ha estado realizando acuerdos y negocios con muchísimos países alrededor del mundo. Y bueno, es un tema que se las trae porque estamos hablando del orden o del nuevo orden mundial. Vamos a ver qué piensa nuestra analista sobre este tema que hoy estaremos conversando. Bueno, Percy, es que hoy nos acompaña una investigadora especialista en temas de economía internacional y comercio internacional de la Universidad Estatal de Autónomas del Estado de México, de la UAM, y que con quien estaremos compartiendo. Así que más bien sin más preámbulo, te pido que la puedas introducir y que podamos entonces darle la bienvenida a nuestra invitada. Muy bien, vamos a presentarles entonces a la doctora Gabriela Mungía Vázquez, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora en Ciencias Económico-Administrativas por dicha universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras de nivel 1, cuenta con un reconocimiento de perfil del Sistema de Estudios de Posgrado, cuenta con certificación como docente en negocios internacionales, fue parte integrante de la Cátedra Itinerante de México y Reino Unido en el 2018 en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, parte además del proyecto de México y Argentina Gestores Académicos MAGMA 2017 en la Universidad de Villa María de Córdoba, Argentina, y ha hecho estancias de investigación en varios países del mundo, entre ellos Costa Rica, Argentina, Canadá, Italia, España, Estados Unidos e Inglaterra. Cuenta con certificación en entrenamiento de entrenadores del Consejo de Educación Financiera de los Estados Unidos en el 2007 y con muchísimas publicaciones en revistas mexicanas y en revistas internacionales en Argentina, en Colombia, en Canadá, y es especialista además en temas de comercio internacional, de competitividad y de logística internacional. Así que damos la bienvenida a la doctora Mungía Vázquez. Hola Gaby, saludos hasta México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradecida precisamente por esta invitación y sobre todo por estar con ustedes hoy trabajando con estos temas tan interesantes sobre, como bien lo mencionaban, el nuevo orden internacional, China, y sobre todo la parte de la franja y la ruta, ¿no? Hablar un poco de esta nueva iniciativa que se tiene.
Así es, Gaby, qué mejor persona para hablar de estos temas que vos, que sos especialista en esta materia y que has estado en los últimos años dándole un seguimiento en particular. La idea del programa de Pulso Global es tener una conversación entre colegas, ¿verdad? Entre personas que le estamos dando el seguimiento a este tipo de temáticas, por lo que siéntete con toda la libertad de poder dar tus opiniones, ¿verdad? Y el intercambio que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Estamos en vivo en Radio Costa Rica 930 AM y por Facebook Live en nuestro perfil de Pulso Global. Gaby, para dar inicios, el primer, digamos, tema es que muchos no entienden qué significa esto del One Belt, One Road, ¿verdad? Y por qué se habla de que es una estrategia geopolítica de China. Entonces, sería, digamos, muy interesante que pudiésemos iniciar con esta, tal vez, contextualización. Con mucho gusto, muchas gracias Gerard por la invitación y sobre todo para platicar un poco de qué está pasando del otro lado del mundo, ¿no? Sobre todo en la parte de hablar de una iniciativa, Belt and Road Initiative, que prácticamente nosotros lo traducimos como la iniciativa de la Franja Ruta. Hablamos precisamente de conectar estratégicamente 3 continentes, los cuales forman un círculo cerrado de mar y tierra que se denominó Collar de Perlas de China. Principalmente el objetivo ha sido precisamente el tener infraestructura suficiente para poder tener este plan que China ha propuesto de apertura comercial, cooperación internacional y sobre todo con la parte de Asia y África, que es muy importante mencionarlo. Ahora China ya se ha ido precisamente colocando estratégicamente en esta iniciativa para poder hacer y firmar 24, hasta el momento son 24 países los que han firmado precisamente este acuerdo, esta iniciativa y sobre todo tiene muchos acuerdos en cuestión de la parte de cooperación, tanto en ciencia y tecnología como también en la parte de reconocimiento en la cuestión de infraestructura, en la parte de inversión, porque también vamos a hablar un poquito más adelante en la cuestión de cómo se han creado bancos específicamente para la inversión en estos países de Asia y África. También hay que ver que dentro de la iniciativa Franja Ruta se tienen 2 vertientes, sobre todo en primera instancia se tiene el crear un cinturón económico, que si bien va a modernizar la antigua ruta de la seda, también va a conectar a China, como bien lo habíamos mencionado, con la parte de Asia Central y Asia Occidental y Rusia, así como la parte del Mediterráneo, el Golfo Pérsico y la parte precisamente europea. ¿Qué más tenemos en esto? Tenemos también que dentro de la Franja Ruta, como bien lo están indicando ustedes, abrirá un paso a nuevos mercados a través de modernas rutas de transporte. ¿Qué significa esto? Que ya vamos a poder tener la parte de la transportación multimodal, la parte de los trenes, la operación de los trenes y sobre todo algo que nos interesa muchísimo, los puertos. ¿Qué puertos va a tocar precisamente este nuevo cinturón y esta parte del collar de perlas de China? Aquí también tenemos que dentro de lo que es la Franja Ruta y esta iniciativa que se está dando y que se está teniendo muy buenos resultados, bueno, se tuvo muy buenos resultados hasta el 2019, ahorita ha parado un poco, lo sabemos. Se ha tenido una construcción precisamente de transporte de carga interconectado, que precisamente va a facilitar la administración en materia aduanal, así como un transporte multimodal en toda esta parte de la llamada o la bien llamada Ruta de la Seda. ¿Qué ha hecho precisamente esto en la parte de lo que es el comercio mundial? Bueno, pues que tenemos la presencia, sin lugar a dudas, de China y que China está teniendo precisamente esta parte de ser un centro geopolítico, una cuestión estratégica para poder llegar a todos estos continentes sin necesidad de invasiones militares, por ejemplo, sino más bien a través de lo que es el comercio, que hoy en día lo vemos en cualquier lugar. Aquí en México, cualquier producto que nosotros pues revisamos, verificamos, prácticamente dice hecho en China. Hemos visto, doctora, bueno, decía usted efectivamente que sin invasiones militares China ha logrado pues una red de alianzas
muy importante. Bueno, usted lo planteaba muy bien en el Extremo Oriente, en el Océano Índico, en la península arábica, con intereses además directos e indirectos en muchos lugares como África, ¿verdad? Y sobre todo a la duda de los alcances que todas estas rutas puedan tener, sobre todo con nuevos aliados o con viejos aliados, como puede ser Rusia, o con quienes mantienen algunos conflictos territoriales. Estoy pensando en Corea, estoy pensando en Japón. Pero ciertamente uno ha visto un rearme chino. Es decir, pareciera que a la par de una política de soft power, ¿verdad?, muy cultural, muy comercial, también hemos visto un rearme chino y algunas islas artificiales que están funcionando como bases militares, o que podrían incluso funcionar como bases militares. Esto de alguna manera es un escenario que a Estados Unidos probablemente le da problemas con sus bases militares en Okinawa, en Filipinas, en Singapur. Pero me gustaría, bueno, volviendo al tema comercial, conocer un poquito cuál cree usted que son los alcances de estas dos iniciativas, tanto la Franja y la Ruta como la del Collar de Perlas. Ponemos, pareciera la imagen congelada. Nos dicen que sí en producción. Bueno, este tema, Gerald, ha sido un tema que se las trae sin duda alguna. Es decir, la construcción del Collar de Perlas ha atravesado por las negociaciones para poner bases portuarias que pueden ser perfectamente bases militares en diversos lugares, tanto de Asia como de África. Si es, por ejemplo, en Asia, estamos pensando en bases militares como en Camboya, en Sudán, ¿verdad? En Sudán, en África, que es un punto estratégico porque de alguna manera comunica a diversos sectores del Mar Rojo, ¿verdad? Desde Sudán, China puede manejar todo lo que es el mar, digamos, el Mar Rojo. Tiene además Birmania, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán, Yemen. Es decir, hay una red importante de socios comerciales que están permitiendo además que China ponga bases militares, y esta es una red de alianzas que para Occidente se vuelve complicada, a no ser que países como Alemania o como Reino Unido de repente comiencen algún tipo de negociación estratégica con ese país, ¿verdad? Porque hay intereses en juego tremendos. Imagínate que solamente en el estrecho de Malaca, ¿verdad?, que es un estrecho pues cercano a China, que además tiene algunos vecinos complicados, porque tanto Corea como Japón pelean, digamos, islas en el lugar que China también dice que son de ellos, de manera que tienen conflictos sobre algunos sectores territoriales en el mar, y esto genera un problema porque por ese estrecho pasa el 80% de las importaciones chinas, ni más ni menos que el 80% de las importaciones chinas. Entonces, controlar el estrecho de Malaca es... Ya está con nosotros de nuevo la doctora. Termino la idea nada más. Lograr, digamos, el manejo geopolítico que China pueda hacer y comercial del estrecho de Malaca es para ellos muy importante, más allá de digamos los conflictos o las pretensiones de otros países como Corea y como Corea del Sur y como Japón, que tienen sobre algunas islas en el sector, ¿verdad? El 80% de las importaciones pasa entonces por el estrecho de Malaca. Y bueno, y volviendo a la pregunta para la doctora sobre qué alcances entonces podríamos esperar, alcances comerciales
o de otra índole sobre estas iniciativas de la Franja y la Ruta versus el collar de perlas? Bueno, pues ya estamos por acá nuevamente. La parte precisamente de que esta es una iniciativa bastante ambiciosa y que se está previendo algo muy claro, es la parte de implementar de 30 a 40 años. ¿Qué significa esto? Significa que prácticamente ellos han planeado esta apertura, este collar de perlas, y sobre todo han hecho una estrategia muy bien marcada en la cuestión de dónde van a colocar estos puertos. Como bien usted mencionaba, estamos hablando de más de 20 países que se están colocando precisamente en estos puertos, y sobre todo, cuáles son los que más están siendo importantes. Por ejemplo, algunos van a contar con puertos de servicio para grandes barcos de contenedores, otros van a conectar puertos vía terrestre con China, y sobre todo, como bien lo veíamos, también va a tener un despliegue de la Armada China en el caso de bloqueo de algunas de las rutas marítimas. Ellos ya están previendo esta situación, pretenden tener todo el proyecto, toda la iniciativa terminada para el 2049, que esto es muy ambicioso, la verdad, con toda la restricción financiera y económica que estamos teniendo hoy en día, pero sobre todo que están buscando, como bien lo mencionaban, toda la parte del movimiento, controlar, y como bien lo decía, la parte del estrecho de Malaca, ¿no? Que se hace mucho la parte de un cuello de botella y que posiblemente pueda causar algún conflicto en el mar del sur de China. Además de que se está buscando, que se ha decidido llamar ruta, puesto que implica el concepto de puntos equidistantes por tratarse de océanos, y de endes solo de puntos finales, o sea, es de los puertos donde va a pasar precisamente esta parte. Nosotros hemos hecho algunos estudios, sobre todo con 12 puertos principalmente, no 20, como se ha manejado. Y, por ejemplo, hemos hecho estudios sobre la parte, por ejemplo, del puerto de Naime en Angola, por ejemplo, el puerto de Matabari en Bangladesh, la parte del puerto de Pireo en Grecia, el puerto de Chabahar en Irán, el Nacala en Mozambique, en Myanmar, en Pakistán, en Qatar, Somalia, que es una zona bastante interesante para estudiar sobre la parte del Cuerno de África, en la entrada precisamente, Qatar, Sri Lanka, Tanzania y Djibouti. ¿Y qué encontramos en esta parte o estos puertos que hemos visto que son parte estratégica de este collar de perlas de China y de la nueva iniciativa de la Franja Ruta? Hemos encontrado que muchos de ellos no tienen la competitividad suficiente para poder estar o ser considerados, ¿no? Manejan menos del 1% de lo que es la parte del comercio marítimo mundial. Sin embargo, son importantes porque tienen una posición geopolítica y estratégica, que esto le da precisamente esa amplitud, ¿no? Ese punto interesante a nivel mundial. Por ejemplo, ellos están teniendo un movimiento, por ejemplo, el puerto de Grecia, de 0.47% a nivel mundial, seguido, por ejemplo, por Irán, con el 0.40%. Entonces, estas son algunas cuestiones interesantes que nos han llevado y que nos han puesto precisamente en este estudio sobre la parte de los países. Por ahí hemos trabajado también un poco en la parte de lo que son los índices de competitividad logística, sobre todo, por ejemplo, con la parte de interconexión, la parte de conectividad con otras empresas, cuántas empresas están llegando y de los movimientos. Y vemos que muchos de ellos, la verdad que si los vemos en el ranking, vaya, el ranking que tienen es muy bajo. Alguien diría, ¿por qué interesarse en estos? Bueno, lo volvemos a insistir mucho en esa parte, la cuestión geopolítica, cómo se están colocando y cómo se están dando estas conectividades para que China tenga una estrategia y una visión global de la parte del comercio y cómo lo puede ir, pues sobre todo agilizando a beneficio propio. Sé que a Estados Unidos no le parece muy viable esta situación, sobre todo con el expresidente. Bueno, pues teníamos por ahí algunas cuestiones, ¿no? En ese aspecto, que de hecho se han salido de varios acuerdos, no firmaron, por ejemplo, un acuerdo con la parte precisamente de los países asiáticos, y bueno,
ahora que está teniendo este contrapeso con la parte china, bueno, empezamos a encontrar el por qué era tanto el verificar primero qué están haciendo, cómo se están colocando, cómo están moviendo sus piezas. Siento que desde el expresidente Trump había tenido esta parte de visión estratégica, de ver cómo se movían primero ellos para después acomodar sus piezas, pensando en un segundo mandato, y que, bueno, a final de cuentas, ahora viene todo hacia atrás. Doctora Mujía, muy interesante esta perspectiva que nos ha dado de análisis, y lo quiero unir con lo que mencionaba Percy, y es que pareciera que más allá también incluso de este soft power que hemos hablado de China, está utilizando, ¿verdad?, lo que denominamos en relaciones internacionales el smart power, ¿verdad? Pareciera que hay una estrategia muy inteligente, ¿verdad?, de ir manejando, de ir conectando estos puertos que de alguna forma empiezan a dominar, ¿verdad?, la dinámica comercial, y que lo vimos precisamente con la pandemia. Una vez que inicia la pandemia de la COVID-19, la gran preocupación del mundo es que el proveedor, ¿verdad?, de la mayoría de las mercancías estaba paralizada, estaba en una cuarentena, y que esto entonces conllevó a algunos aspectos importantes en medio de la cadena de suministro, ¿verdad? Lo empezamos a ver con falta de insumos para poder producir mascarillas, para poder producir incluso los ventiladores, etcétera, y eso entonces llevaba definitivamente a una dinámica bastante, digamos, interesante de cómo China va ampliando su poder, ¿verdad?, cómo va ampliando su influencia geopolítica, que después la hemos incluso ¿verdad?, mencionado en América Latina con su diplomacia de las mascarillas, la forma de ir acercándose, ¿verdad?, a otros estados con la vacuna, como en el caso de Venezuela y el mismo Brasil, ¿verdad?, que están con algunas vacunas digamos, de elaboración china. Entonces pareciera que en esa dinámica, ¿verdad?, poder controlar ya no solo una ruta terrestre o aérea en el marco de esta franja y la ruta, sino que también con el collar de perlas poder de alguna forma dominar esas transacciones, ese movimiento vía marítima, pareciera ser el elemento fundamental dentro de la estrategia del presidente Xi Jinping. ¿Qué gana China con este collar de perlas, ¿verdad? ¿Y qué relación podría tener esto incluso con, por supuesto, la llegada ahora de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos? Porque bien mencionabas, ¿verdad?, que con el presidente Trump no estaba tal vez muy cómodo, pero no creo que Joe Biden siga sintiéndose cómodo. Es decir, acá tomará también acciones. Entonces, ¿qué gana China con este collar de las perlas, y cuál podría ser la posición de Estados Unidos en esa dinámica? Bueno, sin duda, una de las iniciativas que siempre se ha tenido en China es precisamente esta parte de desarrollar las provincias de su oeste, ¿no?, el Go West, sobre todo porque son las más pobres. Y sobre todo que está buscando crear nuevos mercados hacia la parte de Asia Central. ¿Qué significa esto? Que prácticamente estos mercados de Asia Central estaban tradicionalmente dominados por Rusia. Y hoy en día, a través de esta iniciativa, puede aprovechar parte de su sobrecapacidad, que en algunos sectores los está presentando como lo es el acero, y sobre todo conseguir que sus empresas realmente desarrollen y obtengan contratos en el extranjero para seguir saturando, seguir saturando el mercado interno. Recordemos que mucho la visión de la parte china es: vamos a vender al extranjero, vamos a inundar los mercados, vamos a expandirnos. Hoy en día se ha preocupado mucho también por esta parte, y hemos analizado un poco en este sentido. Si bien también hay que mencionar que hay muchas interrogantes respecto a esta iniciativa, porque una es la parte oficial. Como decimos, nosotros tenemos otros datos por ahí dicho por nuestro presidente. Empezamos a ver que la iniciativa está muy sesgada a esta parte, ¿no? El desarrollo que gana, en primera instancia, sería desarrollar la parte de lo que son sus provincias del oeste, que lo ha traído antiguamente y que a través de sus planes quinquenales no ha logrado en su totalidad desarrollar precisamente esta interconexión, y sobre todo tener presencia en los mercados internacionales. Lo veíamos mucho, lo hemos platicado acá en México, en la cuestión de que, bueno,
para nosotros el pensar en que íbamos a traer, hemos parado mucho en nuestra industria automotriz, hemos parado mucho nuestros sectores, algunos de ellos estratégicos, como por ejemplo el aluminio, porque en México no producimos aluminio, más bien lo importamos de Estados Unidos, lo manufacturamos, lo transformamos y después lo utilizamos en la industria automotriz, en las autopartes, que también son empresas norteamericanas. Entonces, cuando nosotros tenemos estos paros técnicos precisamente por la cuestión de la pandemia, muchos voltearon precisamente a la parte china, qué interconectividad tenía con los puertos, en cuánto tiempo nos podía dar los materiales, y muchos empezaron a sustituir algunos materiales no tan esenciales, pero sí pensar en la parte de vamos a comprarle a China, ya no solamente la parte de lo que son plumas, broches y demás. Vamos a comprarle productos mucho más elaborados que los ha ido desarrollando, ¿no? Ahora bien, ¿cuál sería la posición de Estados Unidos con John Biden? Es una posición realmente importante e interesante porque desde la parte del gobierno podemos ver a un Biden que está mucho más abierto, mucho más centrado en la parte de trabajar en este sentido en el comercio internacional. Sabemos que, por ejemplo, si nosotros damos la opinión desde México, pues tenemos un 80% de dependencia económica, tanto de importaciones como de exportaciones, y que nuestros trabajadores siguen migrando a Estados Unidos. Seguimos dependiendo precisamente de empresas norteamericanas que se vengan a colocar aquí a pues nuestra nación. Ahora bien, ¿qué posición va a tomar en este sentido? Más bien, considero que Biden va a ser un poco más inteligente en la cuestión comercial, va a negociar precisamente de decir, ok, China, ¿qué parte tienes? ¿En qué parte te ayudo? Porque recordemos que mucho en este sentido va en buscar ya ayudar o coadyuvar entre las naciones, ¿no? No podemos estar peleados. Hoy hay una disputa precisamente en Estados Unidos y en la parte rusa por la vacuna, por ejemplo, ¿no? Con el COVID. Y que, bueno, no dejamos entrar a las rusas, vamos a decir que las de Johnson y Johnson, que son americanas, tampoco, pero vamos a frenar AstraZeneca. Bueno, un poquito va en ese sentido. Por ejemplo, Estados Unidos no está permitiendo la importación de Rusia. China está buscando entrar en los mercados precisamente de países de Asia Central, tradicionalmente dominados por Rusia, y bueno, más bien siento que va a ser una colaboración la que van a buscar y que van a fijar muy bien sus posturas en cuestiones comerciales. Estamos transmitiendo en vivo, esto es Pulso Global desde Radio Costa Rica y los enlaces con Facebook Live y otras plataformas digitales. Queremos saludar a las personas que en este momento nos están siguiendo, recordando además que pueden realizar sus preguntas. Estamos en vivo con una importante doctora en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y de México queremos saludar también a César Poblano, quien nos dice saludos desde, él es de Querétaro, ¿verdad? Él es de Querétaro. Saludos desde México, dice, y un cordial saludo a la doctora Gabriela Mungía Vázquez. Queremos saludar a Oscar Rodríguez Quirós, a Sebastián González Córdoba. Sebastián estuvo haciendo una pasantía, me parece, una maestría en China, y nos dice: saludos colegas, la nueva ruta de la seda es completamente geopolítico comercial, algo que Occidente tuvo con su tiempo, ya que China quiere tener el dominio de Asia y de Europa. También nos dice Juan Felipe Alonso Solís. Él es de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la UADY. Estimado amigo, dice: hola a la doctora Gabriela, una experta en el tema, y siempre un gusto escucharlo. Entonces estamos en vivo, amigos, desde Radio Costa Rica y Facebook Live. Doctora, de lo que usted ha planteado, da la impresión de que efectivamente podrían venir una serie de digamos, matices para estas iniciativas. Tengo la impresión de que con Rusia China mantiene una buena relación, pero sabemos que también hay algunos espacios de conflicto, sobre todo por el tema transiberiano, ¿verdad? Algunos
pobladores de China que han estado incluso ingresando en Siberia y se están instalando ahí. Eso pareciera que ha chocado un poco con las ideas de Putin, con su soberanía. Hay también alguna preocupación por la ruta sur. Kazajstán sigue siendo el nudo de las comunicaciones, un puerto seco con líneas férreas muy importante, pero bueno, la relación con China y Rusia uno diría que es muy sólida porque incluso tienen empresas multinacionales, empresas de forma conjunta, ¿verdad? Es decir, tienen intereses económicos importantes. El tema aquí sería si ese poblamiento que de alguna manera China en Siberia, que China ha ayudado a gestar en una zona poco poblada de Siberia, eso podría, pero muy rica en recursos, colindante con China, si eso podría en algún momento generar problemas con los rusos. No sé, también esta nueva ruta de la seda pasa por el centro de Asia Central, usted lo acaba de decir muy bien y muy claro, son países con una influencia rusa muy importante, y bueno, hasta llegar incluso a Azerbaiyán, a Georgia, a Turquía, ¿verdad? En una nueva ruta que los chinos están explorando para no tener que pasar por Rusia, ¿verdad? Entonces aquí también, digamos, esto podría generar algún tipo de dolor de cabeza para esa relación. Bueno, ¿cómo ve usted esto? ¿Qué inconvenientes ve usted que se puedan encontrar con esta iniciativa? Bueno, más bien los inconvenientes en primera instancia fueron económicos. Y pensémoslo un poco fríamente, ¿no? ¿Quién va a invertir en Pakistán, por ejemplo, ¿no? En Myanmar, que ahora tiene una problemática, en la parte de Mozambique, en la parte de Irán o en la parte, por ejemplo, de Angola, ¿no? Cuando hacemos un análisis precisamente de los puertos del collar de perlas que lo conforman y que van a formar corredores multimodales, empezamos a observar precisamente que mucho de lo que es el interés de invertir en estos puertos, en la infraestructura de estos puertos, en la creación de esta franja, en primera instancia tiene que ser con la explotación, y digámoslo de esa manera, de recursos naturales. Por ejemplo, simplemente en Angola se ha visto mucho la parte de la explotación de gas, de petróleo, de la parte de crudo, que va este corredor a incrementar precisamente esta salida, que les han puesto vías férreas para poder sacar más rápidamente los materiales de hierro, de granito, y que sirven precisamente para poder seguir construyendo y seguir haciendo esta parte. Por ejemplo, la línea férrea que ellos tienen en Angola es de 900 kilómetros, ¿no? Para poder sacar precisamente esta parte y llegar al puerto. En la parte, por ejemplo, de Irán, en Irán se está trabajando mucho con la parte, en primera instancia se ha creado o se creó este puerto, la iniciativa en este puerto iraní, financiado en primera instancia por la parte hindú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es muy interesante ver cómo China está atrayendo nuevos socios, por llamarlo de alguna manera, inversores, hacia estos países, ¿no? Por los cuales nadie apostaba. Pienso que las primeras dificultades que encontraron fueron estas: ¿cómo vamos a financiar? Bueno, pues ahora ya lo tiene un poco más subsanado. Desde el 2019, por ejemplo, vemos a los hindúes que están interesados en entrar precisamente a Irán, pero sobre todo para convertir el puerto que tienen en Chabahar, en Irán, como entrada y salida comercial para referencia con Afganistán, sobre todo en ese sentido. Ahora bien, en la parte, por ejemplo, de Pakistán, que la verdad es uno de los más interesantes que podemos observar, lo empezamos a ver que a China se le ha dado el control operativo precisamente durante 40 años del puerto y del Océano Índico. Y este está estratégicamente situado cerca del estrecho de Hormuz, sobre todo que da precisamente esta parte con lo que es el Golfo Pérsico. Ahora,
como si China va a controlar esta parte, va a tener precisamente la comunicación del 60% de todo lo que es, y la comercialización, perdón, el 60% de las importaciones de crudo y que van a pasar a través de Asia Occidental. Entonces, también empieza a controlar esta parte y quitarle un poco la presencia de todo lo que es Rusia en la parte de lo que es las cuestiones de crudo, la parte de cómo van a importar y cómo se va a manejar el comercio de este. Y la verdad que me sigue llamando mucho la atención la parte de Pakistán, porque con el puerto de Pakistán lo que pretenden es ahorrar tiempo y sobre todo costos. Ahora bien, ¿qué se pretende con toda esta parte y cuáles son los problemas que van a tener? En primera instancia, dentro de los problemas más fuertes, insisto mucho, fue la parte de cómo financiamos estos puertos. Uno de los segundos puntos es cómo ponemos en contexto toda la parte política, cómo vamos a trabajar con cada uno de ellos, la idiosincrasia que tienen cada uno y cómo vamos a estar tratando de subsanar algunos rencillas que existen entre los mismos, ¿no? A pesar de que ya son vecinos algunos y que puede tener esta parte. Por ejemplo, en Qatar, en Arabia Saudita, bueno, pues ahorita, si bien ya es uno de los mejores puertos del mundo, bueno, pretende también tener estas relaciones comerciales, por ejemplo, con la India, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios porque si bien ellos solos no han podido interconectarse, hacer relaciones comerciales, ahora bien, China viene como un mediador, ¿no? Que también es esa parte resaltable en cuestión de mediador en esta zona y decir, bueno, vamos a trabajar, vamos a seguir teniendo este trabajo. Sin embargo, por ejemplo, en Somalia vemos una presencia militar de China. Este también puede ser un problema, sobre todo porque se han afectado algunos intereses, por ejemplo, de Dubái, ¿no? Y sobre todo por la cancelación de una concesión que les había dado a los de Dubái por 50 años en la terminal de contenedores, ¿no? Ahora bien, se empieza a hablar mucho de esta situación y sobre todo vemos que China está buscando esta parte de figurar como un gran redentor de esta zona de Asia Central y la parte africana, y sobre todo invitar a aquellos países que nadie consideraba para que se unan a estos proyectos cada vez más grandes. Si nos damos cuenta, Estados Unidos no ha pensado tanto en la parte, por ejemplo, de Angola, la parte de Tanzania, la parte de Sri Lanka, ¿no? Y, por ejemplo, en Tanzania se va a buscar hacer un hub regional precisamente con los países más grandes de África. Entonces, problemas va a haber, insisto mucho en esa parte, ¿no? Financieros fueron en primera instancia y políticamente hablando, ¿no? Hoy vemos un problema que se encuentra latente precisamente en Myanmar y que está dando este giro a la parte de lo que es las rutas de la seda y la parte de lo que son los puertos del Collar de Perlas y cómo se van a abordar y las concesiones que se van a tener. Gaby, muy interesante todo el análisis que llevamos hasta el momento, y quisiera darte, antes de hacer mi otra pregunta, un comentario que nos hace Sebastián González desde Carolina del Sur en Estados Unidos, y dice, ¿qué nos dice sobre la etnia de Uigur de China, ya que esos son importantes para la conexión entre Asia Central y Europa? Y Pablo Saborío dice, nueva ruta que exploran los chinos, muy buen análisis. Y al igual que Beatriz Saborío, muy interesante la nueva ruta. Entonces, tal vez antes de mi pregunta o mi consulta, quisiera tal vez escuchar sobre este tema que pregunta Sebastián. Muy poco estudiado el tema de las etnias, desgraciadamente, sobre todo cuando hablamos de cuestiones comerciales, vuelvo, ¿no? Realmente en la cuestión comercial, la cuestión política, desgraciadamente, muchas ocasiones no tomamos en cuenta la etnia, su idiosincrasia, qué le va a afectar, qué le va a beneficiar, ¿no? De repente, a nivel internacional, a nivel global, nosotros lo que vemos es una ruta, por aquí voy a pasar, te doy una pequeña concesión o te pago algunas cuestiones muy mínimas y esto es lo que está pasando precisamente con esta parte. No puedo ahondar más y disculpe que no le dé tanta información porque no ha sido un tema que hemos estudiado hasta el momento. Desgraciadamente nos hemos centrado más a la parte comercial, a la parte de los puertos y sobre todo la forma en cómo se van a extraer las materias primas de estos países, ¿no? que tenemos alrededor.
Gaby. Y ahí en ese contexto pensaba que estamos cumpliendo 20 años de que China ingresa a la Organización Mundial de Comercio. Y entonces mientras nos hacías este análisis, pensaba, nos imaginábamos hace 20 años cuando China se incorporaba a la Organización Mundial del Comercio, que 20 años después íbamos a estar analizando una ruta de la seda, ¿verdad? Como se ha denominado, un proyecto de esta envergadura, probablemente no, ¿verdad? Incluso recuerdo que la discusión hace 20 años era referente al sistema y al modelo, digamos, de producción chino versus las políticas y las normas de la Organización Mundial del Comercio, y 20 años después estamos encontrando, ¿verdad?, un país liderando prácticamente la dinámica comercial, pero manejando las rutas del comercio internacional. Y esto no es tema menor, ¿verdad? Es decir, la dinámica que podríamos llevar a partir de la pospandemia va a ser un papel protagónico de China, que si los Estados Unidos, como bien señalabas, en la administración de Biden no empieza a tomar también algunas posiciones importantes, cuidado, y no estaríamos viendo muy rápido, ¿verdad?, en el tiempo un avance aún mayor de China en esta hegemonía o en esta geopolítica mundial que bien ha señalado. Pero quisiera entonces hablar, ¿verdad?, en ese marco, traer también el tema América Latina, ¿verdad? La firma y la inclusión de varios países de América Latina, en el caso de Perú en el 2019, hizo que los Estados Unidos reaccionaran, ¿verdad? Y recuerdo incluso algunas visitas de los secretarios de Estado a los países en América Latina, y que casi que su discurso era como, está bien, se están acercando a China, estamos un poco, ¿verdad?, preocupados por ese acercamiento, pero recuerden que también aquí están los Estados Unidos. Lo mismo nos pasó a Costa Rica. El secretario Mike Pompeo se visita a Costa Rica y prácticamente en el discurso nos hace, ¿verdad?, una llamada de atención de la influencia que está teniendo el país chino, ¿verdad?, en este caso China, en el país, digamos, en Costa Rica. No sé cómo evalúas esa proyección de la iniciativa en América Latina y qué podríamos esperar en esa dinámica geopolítica en la región. Que sin duda alguna en América Latina tenemos que mirar a China no solo como en México se veía mucho a China como un competidor, ¿no? Hoy realmente decíamos, es que si no lo hacemos en México se va a China. Las empresas mexicanas se están yendo a China y empresas transnacionales se están yendo a China. Entonces mucho hemos trabajado en ese sentido de ¿por qué no le aprendemos a los chinos lo que están haciendo, lo que hicieron y cómo están hoy en día posicionados a nivel internacional? Como bien mencionaba, hace 20 años pensar que China les iba a dar tantos dolores de cabeza a muchos, ¿no? Y países pequeños y países grandes, ¿no? ¿A qué voy con esto? La parte latinoamericana tenemos que aprender el camino, ¿no? Por ahí dicen que es el benchmarking. Fíjate que están haciendo bien en otro lado para que tú puedas copiar y mejorar y sobre todo adaptar a tus circunstancias, ¿no? No podemos competir, hoy lo sabemos, con China, los millones de habitantes, el sistema de producción que ellos tienen, ni mucho menos el sistema político que representan, ¿no? En ocasiones muy restrictivo, pero que les ha servido para la producción y para la parte económica. Por eso no me meto tanto en la parte de las etnias y si hay una explotación por parte de los chinos hacia las etnias o hacia sus trabajadores. Pero sí en la parte económica hemos visto un crecimiento, ¿no? Y hoy en día lo seguimos observando a pesar de una pandemia. ¿Qué nos ha faltado en Latinoamérica? Bueno, nos ha faltado, por ejemplo, algo que debemos aprender a China, es la parte de la continuidad de los planes económicos, políticos y sociales. Acá, al menos cada 6 años estamos cambiando de política, estamos cambiando de forma de llevar estas cuestiones sociales y políticas, cuando en China no solamente son planes quinquenales, sino que son planes que han tenido continuidad, ¿no? Y que hoy hablamos que ellos están planteando hacia 2049, no importa quién esté en el poder en ese momento, pero finalmente, tienen esta continuidad, lo que no tenemos en América Latina. América Latina tiene que apostarle a planear a futuro el siguiente paso, mirar estratégicamente qué es lo que sigue y sobre todo la parte de darle continuidad a los proyectos, porque de repente nos vemos involucrados a partir de lo que son en los años 80, 85, 86, donde nosotros empezamos con una apertura comercial, donde, bueno, vamos a firmar con todo mundo,
y de repente, al menos en México, podemos observar que tenemos muchísimos tratados de libre comercio, pero que solamente utilizamos uno, ¿no? Y que estamos teniendo una dependencia del 80%, insisto mucho en eso, importaciones y exportaciones con Estados Unidos, cuando tenemos a la Unión Europea, tenemos a Costa Rica, tenemos a Colombia, tenemos a Venezuela, perdón, a Venezuela ya no, salió, pero vaya, empezamos a ver que no podemos estar diversificando nuestro comercio, no hemos podido, al menos desde el caso mexicano, y creo que eso permea hacia América Latina, donde tampoco el comercio está, se está moviendo tanto. Sí vemos acercamiento y creo que poder integrarnos, el poder estar trabajando conjuntamente, y recientemente acá en México tuvimos la parte de lo que fue la negociación, por ejemplo, la renegociación del NAFTA, Telecan y ahora que le llamamos TECMEC, y que empezamos a ver en dónde vamos a estar ubicados en el siguiente paso, ¿no? Considero que nos ha faltado esta planeación y que América Latina tiene que vislumbrar qué se está haciendo y qué están buscando, ¿no? Aquí ya no es cuestión, si nos damos cuenta, sí es geopolítica, pero también está yendo más allá, ¿no? Hoy le está apostando a mover contenedores, que van a manejar una cantidad exorbitante de mercancía, que están buscando en la cuestión de competitividad logística, tener los puertos automatizados, tener toda la infraestructura precisamente en todo momento, y estar siendo con un grado de crecimiento económico para los países, que finalmente esto se traduce en que los países van a mejorar, o se espera que mejoren también su nivel de vida. Entonces, el continente asiático hoy en día está teniendo precisamente la presencia o liderazgo precisamente de esta parte de China. Él está haciendo algo que se llama sinergia a partir de lo que son también ciertos puertos, como lo hemos mencionado, de la parte africana, y esto le está dando una ventaja competitiva que en la América Latina, insisto, no se ha podido concretar, ¿no? Y que no hemos podido nosotros trabajar en este sentido. Definitivamente, bien lo dice usted, hay una sinergia por parte de China con relación a muchos países con los que está haciendo alianzas, con los que ha venido trabajando en temas comerciales. En Asia, me parece, doctora, que la Organización de Cooperación de Shanghái es una de las principales, digamos, construcciones financieras chinas para generar relaciones económicas con sus socios y de cooperación en muchas áreas, ¿verdad? Pero en América Latina a mí me da la impresión, bueno, ha habido un acercamiento a través del soft power, a través de ciertos préstamos, de la construcción, bueno, hasta la construcción de estadios, en Costa Rica la donación de edificios para patrullas, etcétera, para la policía, la ampliación de la Ruta 32, es decir, ha habido, digamos, relaciones a muchos niveles. Pero también hemos sentido que China de alguna manera ha buscado en el mundo materia prima para alimentar a una población importante, una población creciente y que tiene necesidades básicas, ¿verdad? Siempre hemos dicho que cuando en China su gobierno no responda a las necesidades básicas, como pueden ser la alimentación, ¿verdad?, o la salud, en China podría haber una revolución contra el régimen autoritario chino. Pero bueno, de momento eso no está en el panorama. En América Latina yo sí tengo la impresión de que hay una mano extrayendo mucho recurso en la región. Por ejemplo, bueno, China nos exporta textiles, nos exporta calzados, electrodomésticos, maquinaria semipesada, y tengo que decir que de buena calidad. Antes se decía que la maquinaria china o las cosas chinas eran de muy baja calidad, pero puede ser que todavía las haya. Sin embargo,
el nivel de manufactura china ha crecido a través de sus fábricas de forma tal que, ya lo decía usted, han estado robotizando puertos, tienen una logística impresionante y sus productos hoy por hoy tienen muchos de ellos muy buena calidad. Es decir, han logrado meterse en ese rollo, ¿verdad? Incluso nos están vendiendo a los países latinoamericanos maquinaria semipesada. Ahora bien, ¿qué está dando América Latina? América Latina está dando, bueno, depende de qué sector lo veamos. Por ejemplo, Mercosur les está entregando soya, ¿verdad? Uruguay lana, Brasil y Perú hierro, principalmente hierro, Chile cobre, Perú también harina de pescado, ¿verdad? Harina de pescado, México maíz, ¿verdad? Entre otros productos. Ahí usted me amplía, doctora. Y bueno, y China sigue haciendo muchos ligámenes en el continente. Es un país observador de Mercosur, es un socio inversionista del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es increíble, ¿verdad? Que el banco regional tenga inversiones entre otros países extracontinentales de China. Además es observador en CARICOM, en el Pacto Andino, hasta en la Organización de Estados Americanos. Entonces sí hay una teoría famosa de los vasos comunicantes, ¿verdad? Que nos está acercando cada día más, y que bueno, que nos genera ese tipo de acercamientos y de preocupaciones que creo que probablemente son normales cuando se trata pues de una superpotencia. No en vano la historia de América Latina con Estados Unidos, y pudiera ser que ahora se ve pues como alternativa China, pero también con algunas preocupaciones. Si gusta comentar, tiene el espacio, doctora Mujía. Muchas gracias. Sí, ahorita recordando precisamente esa parte, ¿no? De qué ha hecho China y cómo está, como bien lo menciona, mirándonos, ¿no? Me sorprende la capacidad de observación que tienen, porque están en todas partes, ¿no? Ya no solamente, como bien lo mencionaba, en productos, sino ahora ya lo tenemos en la parte de inversión, ¿no? Mucho se hablaba, por ejemplo, de ¿quién va a financiar esto que mencionaba, ¿no? Pues en un principio, bueno, pues ellos dicen, ok, vamos a hacer un banco de exportación e importaciones China, vamos a buscar todos los bancos que van a operar a partir del 2016 y vamos a tener participación de 57 países para que podamos invertir. Vamos a crear el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura para desarrollar toda la parte de los puertos. Vamos a hacer el Banco de Desarrollo de China, vamos a tener un fondo de la Ruta de la Seda con un monto inicial, y bueno, empezamos a ver cómo empieza a generar cuando ve un problema, empieza a generar redes, observa y quiénes lo pueden financiar. Hoy están participando con él, por ahí mencionaba 57 países en esta infraestructura, en esta inversión, y sobre todo que no se quedaron ahí, ¿no? Que empezamos a ver, como bien usted lo mencionaba, de la parte, por ejemplo, de China, Japón y la República de Corea. Ahora están liderando precisamente esta parte del crecimiento de la zona. Empiezan a invertir no solamente, yo me he centrado mucho en la parte de transportación e infraestructura, que son de mis líneas de investigación. Sin embargo, bueno, no hay que dejar de lado que se ha metido a la parte de transporte, de energía, telecomunicaciones, inclusive crear fondos educativos, ¿no? Y la parte de los préstamos, cómo ha participado a través de lo que es el Acuerdo Comercial Asia-Pacífico, cómo trabajan en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, ¿no? El TTP, y que algunos decíamos, bueno, se va a quedar liderando toda la parte de la zona después de la salida precisamente desde Estados Unidos, y que principalmente se mete a crear esta parte de inversionistas para estar trabajando. Muchos lo vemos como cooperación, algunos lo vemos como invasión, y vaya, el caso más cercano es que tenemos que nos crean becas para ir a estudiar el idioma y perfeccionar el idioma chino, por ejemplo, con la parte de Taiwán, y empezamos a trabajar ya en este tipo de cooperaciones, ¿no? Ya no empezamos a tener mucho más
acercamiento con la parte china, ya no nos vemos tan lejanos, pero también ellos están aprendiendo mucho de nosotros, ¿no? Nos están dejando ver cómo nos vamos a esta parte de pues los arreglos institucionales que podemos tener, sobre todo para aprender mutuamente de lo que estamos haciendo. Desgraciadamente no hemos aprendido la lección, todavía nos falta mucho que aprender en América Latina, pero China nos está observando y sé que en breve lo tendremos mucho más presente, no solamente en la parte de infraestructura, puertos y esta parte de contenedores o megacontenedores, sino que ya vamos a estar hablando y aprendiendo, y lo estamos haciendo, ¿no? De hecho, en la parte de negociación ya lo enseñamos a las escuelas, ya estamos enseñando asignaturas en chino mandarín. Por ejemplo, acá en la Facultad de Economía, donde laboro de la Universidad Autónoma del Estado de México, ya damos materias en chino mandarín. Entonces, vaya, ya estamos inmersos precisamente en esta parte de ir aprendiendo, no totalmente, pero le prometo que hablan mejor español. Gaby, definitivamente un honor tenerte en el programa. El tiempo es nuestro enemigo acá y estamos en la radio en vivo, entonces quedan las puertas abiertas para que hablemos de este y otros temas más en un próximo programa. Un abrazo hasta Toluca, en México. Muchas gracias. Hemos llegado así al final de nuestro programa. Agradecemos a la doctora Munguía, a nuestros copatrocinadores, INRED Consulting, Editorial Iscandé y Gráfica Creativa por su apoyo. También a Marcela Lang en la difusión de redes sociales, a Andy Torres en controles, a nuestra directora ejecutiva Gabriela Navarro y a todo el equipo técnico. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana con un programa especial a pesar de ser Jueves Santo. Así que acompáñenos. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a las 7 de la noche por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.